Buen día, apreciadas estudiantes del Diplomado en Filosofía Tomista. A continuación vamos a recorrer el camino de inducción hacia el aula virtual y también hacia los módulos. Entonces, lo primero es abrir una ventana de web y ingresar la siguiente dirección: econtinua.usta.edu.co. Al ingresar nos va a solicitar el nombre de usuario y la contraseña. En la primera ocasión de ingreso es el nombre de usuario y la cédula, y la contraseña nuevamente la cédula. Luego de que la ingresen por primera vez, le va a pedir el cambio de contraseña. De esta manera entonces ya tendremos el acceso a nuestra plataforma virtual. En la parte izquierda, en esta zona, tenemos la filosofía tomista como el curso al que estamos ingresando. Nos dirigimos hacia allí y tenemos entonces en pantalla lo que corresponde al contenido programático del aula virtual de nuestro diplomado en filosofía tomista. De manera que tenemos lo siguiente: contextos y generalidades, comunicaciones y avisos, encuentros presenciales o virtuales, módulo primero, módulo segundo, tercero, cuarto y quinto. De esta manera entonces aquí tenemos la parte central. Sin embargo, también en la columna izquierda tenemos algunos elementos de interés, como por ejemplo calificaciones, participantes y un tablero sobre los eventos próximos, un recuadro acerca de los avisos recientes y un atajo para el envío de correo. Bien, vamos a mirar por ejemplo los participantes quienes tenemos. Estamos actualmente entonces 38 personas que han ingresado entonces a nuestro aula virtual. Bien, aquí ya tenemos entonces los correos y los nombres de los respectivos estudiantes con los que contaremos en este semestre. Bien, ahora sí, vamos a nuestro diplomado. Por supuesto, hemos de iniciar por la zona de contexto y generalidades. Se encuentra un breve párrafo que hace la presentación del curso, el objetivo general de nuestro estudio, la presentación del docente, quien habla, y el contenido programático de nuestro diplomado, cada uno de los objetivos específicos según los 5 módulos y su contenido. Por último, tenemos las estrategias de evaluación de aprendizaje. En esta pestaña vamos a mirar que se encuentra la distribución porcentual de cada uno de los módulos. De esa manera, el módulo 1 y 2 en su conjunto, que tiene una actividad de presentación de síntesis, corresponde al 40% de la actividad evaluativa del diplomado. El módulo tercero, el 30% con un texto narrativo, módulo cuarto 20% a través de una entrevista, y el módulo quinto el 10% con el diseño de unas preguntas problematizadoras. Bien, una vez visto el contexto y las generalidades, podemos proceder a la siguiente: comunicaciones y avisos. Aquí vamos a encontrar, por una parte, si hay algunos avisos por parte del docente, foro para preguntas y respuestas que pueden participar todas las estudiantes, y una presentación de los participantes, en donde será útil, pues al menos para el registro de Moodle, presentarnos adecuadamente y dejar allí nuestra presencia. La siguiente, los encuentros presenciales y virtuales tenemos las fechas de las sesiones presenciales que corresponden a nuestra modalidad semipresencial. Entonces tenemos aquí cada una de las sesiones, el número, su título y la fecha correspondiente, la hora y por supuesto también el lugar, que es en Lucero Bajo. Bien, continuando, tenemos entonces ahora el ingreso al módulo primero. Cada uno de los módulos tiene una división estructural semejante. Hay una guía de aprendizaje, luego viene la presentación de la actividad, en este caso lectura crítica y focalizada, y luego diseño de preguntas, y luego entonces la bibliografía o el material a consultar como material principal y algunos que serán complementarios. Miremos en el caso del módulo primero, la guía de aprendizaje. Tenemos aquí entonces una introducción, hay 2 párrafos que nos dan una idea
de qué es lo que nos vamos a encontrar o qué es lo que se va a abordar para este primer módulo o sesión. Una serie de preguntas problematizadoras que a la larga nos orientan en el desarrollo, la explicación de la metodología de la clase o del módulo más bien. Luego, las competencias que se estiman desarrollar dentro del ejercicio del módulo y el producto de aprendizaje, es decir, la actividad que hay que desarrollar y la forma en que se va a evaluar. Entonces, por ejemplo, para este primer módulo está el diseño de que todas las estudiantes, 35, estarán divididas en 5 grupos para efectuar la actividad de este primer y también del segundo módulo. Estos 5 grupos, cada grupo asumirá una temática. Así, por ejemplo, el grupo primero asume las fechas de eventos importantes o característicos del tema en cuestión. Grupo segundo y, por ejemplo, grupo quinto, las características de contexto social. Esta división temática a través de grupos es útil para que al momento de efectuar la lectura, de manera focalizada, la estudiante identifique a medida que va transcurriendo el ejercicio de lectura los elementos que le incumben a su grupo, para proceder luego entonces con el módulo segundo, que es donde va a estar mejor especificada la actividad. Por lo pronto, en el primero se señala que es la lectura, un trabajo independiente de 10 horas, para luego tener la sesión de 8 horas. Y la evaluación del aprendizaje para este primer módulo está en una parte cualitativa, en la participación de la sesión del 30 de marzo a través de preguntas, y en la parte cuantitativa que se traslada al segundo módulo. Aquí entonces se presenta el cronograma, 10 horas de lectura y de diseño de preguntas y 8 horas de encuentro presencial. Esto en el caso de la estrategia del primer módulo. Vamos entonces a aclararlo y a complementarlo con el segundo módulo. Encontramos la misma estructura de los demás módulos. La guía de aprendizaje en esta parte, las actividades ya en general, una lectura crítica focalizada nuevamente con 10 horas y un trabajo grupal de síntesis y diseño de presentaciones 5 horas. Tenemos entonces también el material de consulta que corresponde a este segundo módulo. Vamos a mirar entonces la guía de aprendizaje de nuestro segundo módulo. En esta guía entonces tenemos una vez más la introducción del tema a desarrollar, la problematización de las preguntas orientadoras. En este caso tenemos 5 en particular que corresponde a cada uno de los grupos distribuidos anteriormente y 2 que van a ser generales para todos los participantes. Luego entonces viene la metodología, la explicación de cómo funciona. Se explica que se continúa con una lectura para reforzar con otros recursos y que estará dividida en 2 fases. La primera fase será principalmente la lectura crítica y focalizada nuevamente a través de los temas de cada grupo, y luego la segunda fase es, una vez recogidos los insumos, ponerlos en común y efectuar el desarrollo grupal en la presentación de síntesis. Aquí entonces aparecen las competencias y está especificada con una X si corresponde a una competencia genérica específica y sobre las 4 dimensiones que maneja la Universidad de Santo Tomás en el comprender, obrar, hacer o comunicar. Bien, como producto de aprendizaje, aquí es donde se especifica el trabajo en sí y veremos que corresponde nuevamente a los elementos ya mencionados. Una lectura que busca sustraer elementos clave en torno a una temática y luego entonces responder según cada grupo su temática de la siguiente manera. Tenemos el primer grupo que se encargó de identificar las fechas y eventos importantes o característicos, que hará una síntesis de presentación como línea del tiempo de los eventos característicos. El segundo grupo, por su parte, que identificó los elementos acerca de la persona de Tomás de Aquino, va a diseñar una presentación o infografía del perfil de Santo Tomás. El tercer grupo, por su parte, que
trató de hacer una identificación de los elementos contextuales y relevantes de la cultura de Tomás, como el sistema feudal, el surgimiento de las universidades, el contexto de la orden de predicadores. Va a diseñar una presentación en síntesis de los elementos contextuales y relevantes de la cultura en tiempos de Tomás de Aquino. El cuarto grupo va a encargarse de las características del contexto eclesial y además lo va a comparar con el contexto contemporáneo de la iglesia. De igual forma, quien tuvo el quinto grupo van a comparar el contexto social de Tomás con elementos del contexto social contemporáneo de nuestras estudiantes. Así, una vez diseñadas las presentaciones, cada trabajo se subirá al aula virtual con el plazo máximo del 29 de abril. Estos trabajos se compilarán y se subirán al repositorio institucional de la Universidad de Santo Tomás, de modo que sea accesible por internet a quien interese. Nuevamente, hay una distribución horaria: 10 horas de trabajo independiente para la lectura focalizada, 5 horas en el diseño grupal y 8 horas de la sesión presencial. Ahora bien, como en esta parte sí hay una distribución o una calificación cuantitativa, se hace bajo los siguientes criterios. En primer lugar, hay que decir que, como corresponde al 40% del total del diplomado, lo que se señala aquí entre paréntesis es el porcentaje del 100%, es decir, que al sumarlos dará 40. Y entre corchetes está señalado los puntajes de 1 a 5 para corresponder al 40% de esta primera actividad. En la ortografía tenemos entonces una valoración del 5%, que sería 0.6. La creatividad, que corresponde al 9%, que tendría 1.1 puntos. En la estética, el 8%, un punto entero. En la veracidad de los contenidos, el 8%, un punto entero nuevamente. Y por último, la capacidad de síntesis con amplio alcance temático, el 10%, con 1.3 puntos. De esta manera, entonces, se efectuará la calificación cuantitativa. Los recursos educativos principales, en este caso, serán Jean-Pierre Torrel y José Egido Serrano, con iniciación a Tomás de Aquino y Tomás de Aquino a la luz de su tiempo. Cada uno de estos libros, que por supuesto, por ser tan amplios y no ser suficiente el tiempo de las 10 horas para abordarlos, cada grupo tendrá como reto identificar los apartados que más corresponden a sus temáticas y también de alguna forma los que les llame el interés, para efectuar entonces luego el trabajo grupal en el compartir y construcción conjunta de la síntesis de presentación. Nuevamente tenemos aquí entonces el cronograma. Esto entonces tendrá del 1 al 28 de abril la lectura del documento del segundo módulo, con las 10 horas y un diseño de síntesis temática. La entrega del trabajo se subirá el 29 de abril y el encuentro presencial del segundo módulo lo tendremos el 13 de abril. Bien, de esta manera entonces vemos el desarrollo del segundo módulo. Referente al lugar de donde subir esta actividad, bajo la actividad número 2 aparece entrega, presentaciones, síntesis. Una vez el grupo ya haya desarrollado su trabajo de presentación, ingresa a este link del módulo 2, actividad 2, y le va a aparecer la opción de subirlo con las indicaciones de adjuntarlo. De esta manera, en el momento en que se graba el video, tenemos todavía 27 días para subirlo, porque el link cierra su habilidad el 29 de abril a las 11:55. Bien, de esta manera entonces tenemos la presentación general y de igual manera estarán también estructurados los siguientes 3 módulos. Por lo pronto les deseo un buen estudio y por supuesto también que disfruten este diplomado en filosofía. A su servicio y hasta pronto.